Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a este su programa, Espíritu Santo, ven. A nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de nuestros hermanos de María Visión Radio, su hermana en Cristo, Brenda Leiva. Y vamos a iniciar con una poderosísima oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones. Llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, el tema que queremos compartirles el día de hoy se titula, viene siendo algo que constantemente se pregunta, se comenta, o por lo menos queda en la mente, ¿no? Y esto tiene que ver cuando, yo no dudaría que todos los que estamos conectados en este momento nos harán el favor de conectarse después, han sufrido la pérdida de un ser querido. Y dentro de ese dolor, de esa tristeza, a veces situaciones de confusión. La gran mayoría nos preguntamos, mis hermanos, ¿lo volveré a ver? ¿La volveré a ver? Y obviamente, pues cuántas situaciones nos pasan por la cabeza, ¿no? El que hubiera hecho, el que hubiera dicho, el que le hubiera hablado, el que no, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿volveremos a encontrarnos, tal y como dice la palabra de Dios, en el cielo, con nuestros seres amados, queridos, que ya partieron, que ya dejaron este mundo? Y bendito sea Dios, porque como les hemos compartido, la palabra de Dios siempre nos tiene las respuestas. Antes de ir a esa respuesta, que es maravillosa, ¿sí? Les hemos estado hablando últimamente en los programas de Espíritu Santo Ven, principalmente a dónde van los muertos, cuál es la misión de los ángeles, todo esto con fundamento bíblico, sobre todo para los que tienen dudas si hay otra vida, los que piensan que no la hay, los que se resisten a creer, mis hermanos, se resisten a creer que Dios existe, y obviamente se resisten a todo lo que conlleva la fe, ¿sí? Se resisten a aceptar que Él esté en la Eucaristía, a ir a la Santa Misa, a confesarse. Y precisamente en los programas pasados hablábamos de los que serían dejados atrás por esa resistencia a las cosas de Dios,
¿sí? Y bueno, también saber que en el medio en el que nos movemos, mis hermanos, en muchos casos, llámese familia, y analicemos, familia cercana, familia lejana, amistades, compañeros, compañeras de trabajo, de estudio. Dios no es una opción. No hay ni siquiera curiosidad, ¿sí? Se vive una vida en donde si algo se les comenta o algo se les dice, les gusta envolverse aún con esa poquitísima fe que pudieran tener, les gusta envolverse en la misericordia de Dios. ¿Sí? Perdón, pero es que me acabo de dar cuenta que no me había puesto el micrófono. Mil perdones, por si acaso no se ha estado escuchando bien. Entonces, ellos dan por hecho. Bueno, si Dios existe, pues es muy bueno, muy misericordioso, y cualquier cosa que, pues, en cualquier cosa o falta que yo pudiera, pues me arrepiento y listo, ¿no? Y entonces no es opción. Hemos comentado también con ustedes que, bueno, esto fue en el programa pasado, bendito sea Dios, de un espectacular, enorme, maravilloso que vimos ahí sobre Periférico, viniendo de norte a sur, y un espectacular enorme. ¿Y qué decía ese espectacular enorme, mis hermanos? Decía, en un fondo rojo, hasta donde recuerdo, con unas letras blancas enormes. ¿Y qué decía? Si Dios existe, ¿qué? Puntos suspensivos. Bueno, yo les comentaba el gusto que me dio, increíble de encontrarme, ya son varias veces que lo veo, y en otros lugares también, ¿sí? Bendito y Dios bendiga a las personas que lo están haciendo, porque esa es una, ¿cómo les diríamos? Es algo que la palabra de Dios nos pide que hagamos, ¿sí? Y si nos los pide que hagamos, ¿qué sabemos? Por ejemplo, los espectaculares, la gran mayoría de los espectaculares son porque están vendiendo algo y están convenciendo a las personas de que ese algo es bueno, es importante, es bello, y bueno, pues por ahí es la mercadotecnia, ¿no?, del mundo, ¿no? Pero si nos vamos al libro de Deuteronomio 6, donde está esa petición de Dios Padre para que nosotros lo hagamos, nosotros los creyentes, los que sí sabemos que Dios existe, sabemos que existe otra vida, sabemos que sí, que Dios es misericordioso, pero mis hermanos, también es justo. Él no puede ir en contra de la injusticia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y esto se lo dicta Dios a Moisés también, después de haberle dado los 10 mandamientos. ¿Y qué dice en Deuteronomio 6, 4? Escucha, Israel. Nosotros todos somos Israel, mis hermanos. Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Fíjense nada más. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando viajes, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordarlos. Escríbelos, aquí sobre el espectacular, mis hermanos, escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades.
Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que los mandamientos, mis hermanos, los pongamos, los enmarquemos y los pongamos en algún lugar de nuestra casa. Y no todos juntos, uno por uno, con letras suficientemente grandes para que, aunque no los quieran leer, los lean, ¿sí? Tú vas en la calle, vas manejando y están esos espectaculares, volteas y no es que los quieras ver, pero ahí los tienes y los lees. ¿Por qué? Porque ahí te los ponen enfrente. Eso mismo tenemos que hacer en nuestras casas, mis hermanos. Poner esos textos bíblicos, esos mandamientos de lo que el Señor nos pide. Uno de los principales, no matarás. Y estas personas, por muy ateas que sean, por muy faltas de fe, por muy metidas en el mundo, van a estar viendo eso. No matarás. No cometerás adulterio. Lo van a estar viendo, ¿sí? No robarás. Pero enmarcados, como les decía, con letras grandes. En el refrigerador, en la pared, en la entrada, en la salida, ¿sí? No darás falso testimonio. Mis hermanos, sabemos también, por lo general, que a todos nos preocupa precisamente esta ignorancia, esta falta, ¿sí?, de interés en las cosas de Dios. Es una ignorancia voluntaria, no lo dudamos. Y hemos estado hablando de muchos temas. ¿Qué va a pasar contigo cuando te mueras si tú no escuchas la palabra de Dios? ¿A dónde vas? ¿Cuáles son los peligros que estás corriendo? Y hemos estado hablando una y otra vez porque el mundo de hoy, mis hermanos, no le interesa porque no cree, y ese mundo de hoy ya se hizo a la idea de que se va a morir y va a descansar. Y va a descansar. Que no hay nada después de la muerte. No hay infierno, no hay purgatorio, no hay castigo. Y en esta ocasión, ¿sí?, queremos cambiarle un poco a esas personas que esperemos en Dios que ustedes compartan este video, de no solo lo que va a pasar contigo si eres una persona que ignora la palabra de Dios, que no le interesa ni conocerlo, que no le interesa menos vivir la palabra, obviamente, ¿no? Que la vida que está llevando es una vida de lo que el mundo te dice. Tienes que ser una persona exitosa, tienes que tener dinero, cumplir tus sueños, tus viajes, llegar a tener una espléndida casa, el mejor coche, etc. Y no porque sea malo, mis hermanos, sino porque esos son sueños, son proyectos, son metas en las cuales Dios no es opción, bajo ninguna circunstancia. Y hoy queremos cambiarle un poquito a estos comentarios, a estos programas que hemos estado haciendo, que no solo, si no quieres entender qué puede pasar contigo, mi hermano o mi hermana, si tú no aceptas, si tú no te interesas, si tú ni siquiera curiosidad tienes por comprobar que Dios existe, ¿sí?, pues hoy queremos compartirte qué te estás perdiendo aparte, ¿sí? Y queremos hablarles del cielo, principalmente a estas personas que obviamente, si no creen que existe vida después de la muerte, si no creen que existe el purgatorio, si no piensan que van a ser juzgados, pues a lo mejor les pudiera interesar qué es lo que se están perdiendo del cielo que sí existe. Y miren, esto de la situación de qué pasa después de la muerte,
es un tema que molesta, porque si tú haces algún comentario, las personas se molestan y en serio. O sea, es un tema que no les gusta que lo pongan sobre la mesa, porque no les interesa. Están, como les decía, enfocados en obtener en la tierra una mejor calidad de vida, como les comentaba, y o poco o nada entra en sus planes las cosas de Dios, ¿no? Y no quieren comprender que ese momento no va a llegar a todos. Nadie se ha escapado de que te llegue tu momento donde de la línea tú ya no pases, ¿sí? Nadie. No conocemos a ninguna persona, solo al resucitado, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la muerte física de este cuerpo que tanto cuidamos y está bien, que cómo lo vestimos y está bien, todos lo sabemos. Pero la palabra de Dios nos dice que este cuerpo físico no va a entrar al reino de los cielos, ¿sí? Este cuerpo físico se va a quedar aquí en la tierra, ¿sí? El que tanto cuidamos. Hemos, dentro de todos estos temas que hemos tratado, y como les decía, el poco interés que se tiene bueno, eso es hasta falta de inteligencia, ¿sí? Porque las personas se interesan en tantas cosas, háblense de jóvenes, háblense de viejos, ¿sí? Les interesa el tener, el vivir, el gozar, y hasta ahí. Pero ni por curiosidad, vuelvo a mencionar lo mismo. Me estaba acordando en este momento, mis hermanos, en un viaje maravilloso que el Señor me permitió asistir a un retiro a Miami. Íbamos un grupo de personas, no sé, entre 15 y 20 personas. Fuimos a este retiro de 3-4 días en Miami, en la casa que fundó el padre Emiliano Tardif. Cuando veníamos de regreso, ya se los he comentado, me tocó de compañero de viaje un monje de una parroquia que está allá por Polanco. Y entre lo que estuvimos platicando, llega un momento en que a mí me entra la curiosidad, y es algo que acostumbro a preguntarlo a todos los sacerdotes que me dan la oportunidad, ¿no? Entonces le digo, ¿me pudiera decir cuál fue el motivo, causa o razón y de qué manera recibió este llamado para consagrarse su vida a Dios? Y entonces recuerdo que este hermano sacerdote, un hábito de monje que traía y usaba huaraches, se quedó pensando un rato y me dice, mire, le voy a decir, cuando yo me di cuenta que Dios sí existía, no quise correr riesgos. Por eso me metí al seminario. Por eso quiero dedicar toda mi vida al servicio de Dios. Cuando me di cuenta que sí existía, que no es un mito, que no es algo que inventó el hombre, que todo lo que existe es creado por Él. Y por eso, dice, no quise correr riesgos, ¿sí? En relación, mis hermanos, en decirles a los que les van a compartir ustedes, y bueno, a los que no lo saben, también leíamos un texto bíblico del libro de Isaías 66, donde la palabra de Dios, Papá Dios nos dice, ¿sí?, en 66:1, Él nos dice, para que a ver si en esta cabecita loca nos entra algo bueno, ¿sí? Dice, el cielo es mi trono y la tierra la tarima para mis pies. Eso es la tierra para Papá Dios, la tarima para sus pies. Y también agrega
que va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿sí? No sé si ustedes se acuerden, precisamente el mismo San Pablo en alguna ocasión nos compartía cuando él nos dice, no sé si en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, fui llevado al tercer cielo, ¿sí? Quiero compartir con ustedes este momento en que en 2 de Corintios se nos comenta algo muy importante, mis hermanos. 2 de Corintios 5:1. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios a través de San Pablo. Todo lo relacionado con este cuerpo físico nuestro, que no es perfecto, ¿sí? Sabemos que al destruirse la casa terrenal, que es este cuerpo nuestro, mis hermanos, sabemos que al destruirse esta casa terrenal, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, dice San Pablo, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombre, una casa para siempre en los cielos. Está hablando, en los cielos, mis hermanos, habrá lugares físicos incorruptibles, como incorruptible será el cuerpo de los que logremos llegar allá, ¿sí? Porque también nos informa en este mismo 2 de Corintios 5, dice, sabemos que mientras vivamos en el cuerpo, volvemos a este cuerpo físico, estamos aún fuera de casa, o sea, lejos del Señor. Pues caminamos por fe sin ver todavía, pero nos sentimos seguros. Bendito sea Dios, nos sentimos seguros. Y nos gustaría más salir de ese cuerpo para ir a vivir junto al Señor. Por eso, sea que guardemos esta casa o la perdamos, lo único que nos importa es agradar al Señor. Pues todos hemos de compadecer a descubierto ante el tribunal de Cristo, créanlo o no, ¿sí? Para recibir cada cual lo que mereció en la vida presente por sus obras buenas o por sus obras malas. Por lo que hayamos hecho de bueno, de malo o dejado de hacer, mis hermanos, ¿sí? Esa es la parte que nos comparte precisamente San Pablo. Y hay otro momento también en este mismo libro de Corintios que nos dice lo siguiente, 1 de Corintios que precisamente este cuerpo nuestro será transformado. Dice, por eso les comentaba hace rato, este cuerpo que tanto cuidamos no va a heredar el reino, mis hermanos. Este cuerpo va a quedar aquí en la tierra. Por eso habla del día de la resurrección en 1 de Corintios 50 y dice, esto digo yo, San Pablo nos está hablando, porque la palabra de Dios es viva. Y cuando vamos a ella, toma vida para nosotros. Hermanos, la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, o con otras palabras, todo eso del hombre que es para descomponerse, no pasará más a la existencia incorruptible, ¿sí? Pero quiero enseñarles, dice San Pablo, este misterio, aunque no todos muramos, todos tendremos que ser transformados. En un instante cuando toque la trompeta, y está hablando de la trompeta del juicio final, ¿sí? Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos se levantarán hechos incorruptibles.
el Dios que armó este cuerpo, ¿sí? Con todo lo que conlleva, mis hermanos, es que el poder reflexionar, que tengo unos ojos a través de los cuales veo, una boca a través de la cual me puedo comunicar, manos que se mueven, pies que me llevan a lugares buenos y malos, ¿sí? Y eso lo hizo Dios, ¿sí? Aún antes, dice la palabra de Dios, de formarnos en el seno de nuestras madres. Él ya pensaba en nosotros y cómo íbamos a ser físicamente, ¿sí? Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos se levantarán hechos incorruptibles, mientras que nosotros seremos transformados. Nos invita a que hagamos conciencia precisamente de qué va a pasar con nosotros. Ahora, vámonos yendo a reflexionar. ¿Qué nos dice entre que si nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos, amados, extrañados, que ya partieron, ¿sí? Pero principalmente nos habla de algo muy importante porque sigue siendo un misterio, ¿sí? Y hasta la fecha, mis hermanos, sabemos, y esto a través de la vida de nuestros santos, que es un misterio, por ejemplo, de lo que Dios permite, y no son en pocas, en muchas ocasiones Dios permite que los que están ya en ese lugar, ¿sí?, en ese paraíso, en ese cielo, en esa presencia de Dios, Dios les permite presentarse en la tierra, manifestarse a seres humanos, darles mensajes, darles consejos, ¿sí? Yo leía hace muy poco de Santa Teresa del Niño Jesús, donde ella nos comparte en una de sus tantas experiencias místicas, que un día nos comparte Santa Teresa del Niño Jesús, que un día le vino un arrebatamiento de espíritu, dice, con tanto ímpetu, que ella sentía que estaba metida en el cielo. O sea, fue arrebatada, mis hermanos. Como diría San Pablo, en mi cuerpo, fuera de mi cuerpo, no lo sé, pero fue arrebatada, ¿sí? Y dice, sentía que estaba metida en el cielo y las primeras personas, testimonio de Santa Teresa de Jesús, que vi fue a mi padre y a mi madre, dice Santa Teresa, nuestra santa, ¿sí? Hermosa. Lo primero que vi fue a mi padre y a mi madre, dice Santa Teresa, en ese arrebatamiento que de hecho, acordémonos que todos estos arrebatamientos también que en su momento vivió el apóstol Juan, cuando Jesús resucitado le empieza a manifestar y a dictar el Apocalipsis. Dice, habla de la ciudad santa de Jerusalén, que la vio que bajaba del cielo del lado de Dios. Y nos va narrando cómo es esa ciudad, y él la veía físicamente. Y esto está en el libro del Apocalipsis. Dice, las murallas, mis hermanos, son de jaspe y la ciudad de oro fino como el cristal. Todo esto también le ha sido revelado a varios santos. Las calles, mis hermanos, en el cielo, ¿por qué hay calles? Hay edificios, hay casas, ¿sí? No solo porque la palabra de Dios lo dice, que es lo más importante, sino porque le ha sido revelado a algunos santos. Y ahí está el río de la vida, nos narra, y los árboles de la vida, y nos aclaran y nos informan que son árboles que dan fruto 12 veces, una vez por mes.
¿Sabían ustedes que ahí sí vamos a estar en lo más maravilloso que es alabar, adorar a nuestro Dios? Pero vamos a ser personas que en el cielo vamos a seguir creciendo en conocimiento de todo lo que aquí no logramos entender. Que en el cielo, Señor, también, mis hermanas, mis hermanos, seremos alimentados. Alimentados. El Dios que hizo todos estos árboles que existen en la tierra, mis hermanos, todo lo que nosotros comemos, todos los frutos que da la tierra, todas las semillas que producen los granos, son obra de Dios. Todas las medicinas con las cuales nos tratan vienen de las plantas. Son plantas medicinales que creó Dios y que seríamos más sanos si la ciencia y la inteligencia del hombre se abocara en encontrar la forma de sanar este cuerpo mortal con todas esas plantas, ¿sí?, que Dios mismo nos ha dado. Bueno, ese Dios que hizo todo lo que vemos físicamente, díganme ustedes qué no tendrá reservado en el cielo para los que lo amamos. Entonces, aquí está hablando y le está manifestando al apóstol Juan en el Apocalipsis. Ahí hay un río de vida, ahí hay árboles de vida que dan frutos los 12 meses del año. ¿Y para qué creen ustedes que son los frutos? Para que los comamos, mis hermanos. Y agrega, sus hojas son medicinales para las naciones, ¿sí? Y ahí verán el rostro de Dios y llevarán su nombre sobre sus frentes, así como nos decía de los mandamientos. Ya no habrá noche, mis hermanos. No necesitaremos luz, ni de lámpara, ni del sol. Ahora vámonos a ese momento donde, ya me perdí un poquito, espérame tantito, donde se nos aclara, se nos informa, y qué bendición, que sí vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con nuestros seres queridos que ya partieron, ¿sí? Vámonos al libro de Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, no se apenen como los demás. Anótenlo porque yo les recomendaría que este libro de los tesalonicenses lo lean completo. Hay primera y segunda. Pero todo lo que se nos informa San Pablo a través de estas lecturas es para que los compartamos. No solo que si vas a tener un castigo, no solo que si vas a tener que dar cuenta de tus actos. Mis hermanos, de lo que te estás perdiendo por una eternidad de eternidades, ¿sí? Una eternidad de eternidades. En su momento, antes de ir a este texto bíblico donde se nos informa que sí, bendito sea Dios, sí vamos a ver a nuestros seres queridos que ya partieron, pero hay un requisito, por llamarlo ahí. Ahorita se los voy a decir. Bueno, dice, hermanos, deseo que estén bien enterados. Me encanta esta expresión porque el que estemos bien enterados es causa de salvación. Y hay cuántos hermanos nuestros que cierran sus oídos y se quieren enterar de todo, ¿sí? De que dónde nació este artista, el futbolista, quién es la novia, de qué se visten los reyes de Inglaterra o los reyes de España. Todo nos gusta investigar nuestros artistas y no queremos estar enterados de qué nos estamos perdiendo, qué es lo que hay en el cielo para nosotros. Deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan, de lo que hablábamos de nuestros familiares, padres, madres, esposos, esposas, seres amadísimos.
de los que ya descansan, y no se pongan tristes como los demás que no tienen esperanza. Pues creemos, dice San Pablo, que Jesús murió para después resucitar, y de la misma manera a los que ahora descansan, Dios los devolverá por Jesús y junto a Él. Y añade, esto es importantísimo, por la misma palabra del Señor les afirmamos esto, dice San Pablo. No hay dudas. Les afirmamos la palabra de Dios, acuérdense. Se cumple, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Les afirmamos esto, nosotros que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, no nos adelantaremos a los que hayan muerto. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel, el propio Señor bajará del cielo al son de la trompeta divina. Entonces resucitarán los que murieron en Cristo. Ese es el requisito. Resucitarán los que murieron en Cristo. ¿Se acuerdan que hay otros textos bíblicos donde hablan, se nos informa que entran como en un descanso, como en un sueño, ¿sí? Entonces resucitarán los que murieron en Cristo. ¿Quiénes van a resucitar? ¿Quiénes van a ir al cielo? Nuestros seres queridos que ya murieron. Pero murieron creyendo, mis hermanos, que Dios existe. Murieron escuchando y viviendo la palabra de Dios. Murieron y haciendo lo que Dios nos pide, que compartamos con nuestros hermanos. No solo la palabra de Dios, sino que compartamos de nuestros bienes, porque vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho o dejado de hacer. Eso no hay vuelta de hoja, ¿sí? Y lo dice muy clarísimo también en el Evangelio sobre los que se resisten a creer y sobre los que se resisten a compartir y a recibir al necesitado como un hermano. Entonces, resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los vivos, los que todavía estamos, nos reuniremos con ellos. Ahí lo está diciendo, mis hermanos, qué bendición. Todos nuestros seres queridos que murieron en Cristo, nos reuniremos con ellos, los que ahora en esta tierra, en esta oportunidad que tenemos de conocer la verdad, y muramos sirviendo y haciendo lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Para empezar, compartir esta bendición. ¿Cuántos de nuestros hermanos inclusive, después de haber sufrido pérdidas, entran en grandes depresiones porque piensan que ya no los van a volver a ver? Mis hermanos, si ellos murieron en Cristo, si tú mueres de la mano de Cristo, escuchando la palabra, interesándote en la palabra, que tu ignorancia voluntaria, ¿sí?, reconozca que hay un Dios, que hay un Salvador, que hay una vida después de la vida, podrás reunirte con ese ser querido que ya partió. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Después nosotros los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos llevados en las nubes al encuentro del Señor. Allá arriba y para siempre estaremos con el Señor. Ahí está la respuesta. Cuando te encuentres con estas preguntas o con alguna persona que esté sufriendo alguna pérdida, le puedas decir, sí lo vas a volver a ver, sí la vas a volver a ver, pero necesitas vivir conforme la palabra de Dios. Necesitas reconocer que la palabra de Dios se cumple, que lo que nos pide la palabra de Dios es que seamos personas justas. En todo lo que hagamos, practiquemos la justicia, mis hermanos.
Desde los primeros cristianos se nos enseña, por ejemplo, porque también entra esas desesperaciones de los tiempos, se nos enseña, por ejemplo, que algo que nos revela el apóstol Pedro, esto está en 2 de Pedro 3:8, se nos dice que para Dios, nada más para que nos demos cuenta cómo están nuestros pensamientos conforme a los pensamientos de Dios, nada que ver. Pero tenemos que ir a la palabra para conocer los pensamientos de Dios. Dice, para Dios, 1000 años son como un día, y un día son como 1000 años. Y añade, ¿sí? en el libro del Apocalipsis 22:7, dice, nuestro Señor Jesucristo, todo esto se lo está narrando a Juan, en la isla de Patmos, donde él está preso por la palabra de Dios. Dice, mira que vuelvo pronto. Y añade, feliz el que hace caso de las palabras proféticas de este libro. De todo este libro, mis hermanos. Feliz. Porque va a ser feliz eternamente el que hace caso de las palabras proféticas de este libro del Apocalipsis, de todos los libros que representan la Santa Biblia, Santa Palabra de Dios. Nos comparte también, y esto es para animarlos, ¿sí? Porque les leí esto de Tesalonicenses, de donde nos dice que sí nos vamos a encontrar con nuestros seres amados, queridos, que ya partieron. Pero más adelantito, más abajito, en 1 Tesalonicenses 5:11 dice, anímense unos a otros. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Vamos a compartir. Ahí tienes en tu pantalla cómo compartir. Y cuando se nos dice estas palabras, anímense unos a otros, la palabra de Dios nos está hablando de comunidad. El que busquemos, nos relacionemos con personas que aman al Señor. Nos integremos a algún movimiento o apostolado, porque solos no lo vamos a lograr. Solos somos personas muy débiles, mis hermanos. Necesitamos de personas que nos animen, que nos apoyen, que oren por nosotros, ¿sí? Ahora, pues también, la gran noticia, allá también vamos a comer, como les decía, ¿sí? ¿Qué nos dice el Evangelio de San Lucas 22:29? ¿Qué nos comparte el Evangelio de San Lucas 22:29? Que nuestro Señor le dice a sus amigos, a sus compañeros, a los apóstoles y obviamente a nosotros también. Dice, ustedes, por eso el escuchar la palabra, el creer la palabra, el vivir la palabra. Dice, ustedes han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas, les dice el Señor. Por eso les preparo un reino como mi Padre me lo ha preparado a mí. Ustedes, les dice Jesús a ellos, y nos lo dice a nosotros, mis hermanos. Ustedes comerán y beberán en mi mesa, en mi reino. Evangelio de San Lucas 22:29. Ahora volvemos a confirmar lo que la misma palabra de Dios nos los dice en el Antiguo Testamento. Esto está en el libro de Isaías 25:6. En alguna ocasión me tocó que un joven, hablando precisamente de eso, de las personas cuando mueren, de los que han partido, entonces me hace esta pregunta así como un poco preocupado, me dice, hermanita, ¿me pudieras decir si allá en el cielo también vamos a comer? Me encantó. ¿Me pudieras decir si allá en el cielo también vamos a comer? Y aquí está la respuesta. La palabra de Dios tiene todas las respuestas, mis hermanos. Cuando habla de la cena de los justos, Isaías 25:6,
Yahvé de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vinos escogidos, mis hermanos. Si aquí comemos la obra de Dios, que es todo lo que Él ha sembrado, ¿sí? Todas las bellezas que vemos, nada más tenemos que voltear a nuestro alrededor. Todo lo ha hecho Dios para nosotros. ¿Cuántas cosas más nos tiene preparadas? Y la palabra dice que lo que nos tiene preparado es algo que ojo no vio, ni oído oyó. Si hay algo que aquí te gusta muchísimo, mis hermanos, sobre todo cuando somos muy comelones, nada que ver con lo que te va a gustar allá. Y allá no te va a hacer daño, allá no vas a engordar, ¿sí? Allá vas a tomar los vinos más exquisitos y no te vas a emborrachar. Y va a ser eterna, una felicidad eterna. En el mismo libro de Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo le dice a Juan que lo que le logra enseñar como una visión en su cuerpo, fuera de su cuerpo, llevado o solo como visión, le dice que había una enorme multitud, mis hermanos, imposible de contar, con túnicas blancas. Son los que ya están, viven y reciben de la presencia de Dios todas estas bendiciones. En el cielo, mis hermanos, tendremos un cuerpo perfecto. ¿Tú sabes o te has imaginado alguna vez que ya no sentirás ningún dolor? Que ya no tendrás ninguna tristeza, temor o miedo. Porque cuando analizamos qué es lo que nos hace felices aquí en la tierra, el momento que tú me digas, pues que me hace felices cuando soy feliz cuando viajo, soy feliz cuando estoy con mi familia, soy feliz cuando como X situación, soy feliz, pero son breves momentos de felicidad, ¿sí? Y después vuelves a una realidad cotidiana donde existen las enfermedades, donde existen las carencias, donde existen las depresiones, donde existen las crisis existenciales, donde tienen necesidades de todo tipo. Allá no va a haber nada de eso, nada de dolor, nada de tristeza, nada de sufrimiento. Lo más grande que aquí te haga feliz es un parpadeo comparado con lo feliz que vas a ser eternamente, mis hermanos, ¿sí? Por eso tendremos un cuerpo perfecto, incorruptible. Y no seremos espíritus que flotan en medio de las nubes. Tendremos un cuerpo. A los hermanos, a los esposos, a los hijos, a los padres que ya partieron, los vamos a reconocer y nos vamos a encontrar con ellos, ¿sí? Por eso esta pregunta tan importante, ¿los volveremos a ver? Hay otra santa a la que, todos nuestros santos, la gran mayoría de ellos, a Santa Verónica Giuliani, el Señor le mostraba lo siguiente a esta santa. Entonces ella comparte y dice, esta noche he estado en el cielo en éxtasis. Oía sonidos y cantos angelicales. Por todas partes había santos y muchos ángeles y todos cantaban. ¡Qué bendición, mis hermanos! Y todos cantaban, ¿sí? Hay mucho que compartir de nuestros santos. Otra de nuestras
santas importantísimas. Bueno, beata, actualmente es beata, pero muy conocida. Su vida, los libros que tenemos de su vida, Santa Catalina, bueno, beata Catalina Emmerich, ¿sí? Ella vivía momentos del cielo en la tierra. Y esto era igual, cuando entraba en éxtasis y aclaraba que especialmente entraba en estos éxtasis después de la comunión, o sea, después de haber recibido al Señor, ella entraba en éxtasis, mis hermanos. ¿Cuántas veces se nos ha aclarado, se nos ha invitado, se nos ha explicado, se nos ha dicho que, pues, principalmente, en muchas formas, pero ahorita recuerdo en el libro La Santa Misa, ¿no? Que no salgamos a las carreras de la misa después de haber recibido al Señor. Es el momento más importante donde nos hacemos uno con Él. Que nos quedemos mínimo 5 minutitos disfrutándolo, sintiéndolo, escuchándolo y hablándole, ¿sí? No salgamos corriendo. Catalina Emmerich los éxtasis los tenía después de la comunión, después de recibir al Señor. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, por favor, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, que mi cuerpo descanse, mi espíritu te alabe toda la santa noche. Compartamos con nuestros hermanos que siguen viviendo como si Dios no existiera. Y hay que recordarles y decirles, mi hermano, si Dios existe, ¿qué? ¿Ese qué es? ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Y dónde vas a pasar tú la eternidad?